tranquilo. Que me refiero a tres personas. Me refiero a Ricardo Costa, a Vicente Rambla y al señor Camps. Que estén rigurosamente tranquilos. Que estén tranquilos, sí. Yo en ese momento no era consciente de lo que soy consciente hoy, claro. Y entonces yo pensaba que el lío y el problema podía estar en Madrid, pero no pensaba que los podía tener yo también, ¿no? Y entonces... cuando le dicen que fueron a buscar el expediente de Fitur, ¿usted de alguna manera se tranquilizó? ¿Pensó que eso podría acarrear algún tipo de responsabilidad? En ese momento jamás pensé que acabaría en la cárcel. Entonces, no, es que es muy difícil explicar con palabras lo que se vive en un día como aquel, ¿no? Entonces... Mire, le digo a Pedro que bueno, al día siguiente, como usted sabe, bauticé a mi hija en Valencia, en Barcelona. Y entonces, de los 100 y pico invitados que iban a venir al bautizo, vinieron 20, creo, que era mi familia y poco más. Y Pedro García, que se atrevió a ir, y le digo que no vaya. Pero Pedro sí se atrevió a ir. De hecho, quien iba a ser el padrino no lo fue, y fue Pedro García el padrino de mi hija, ¿no? Porque Pedro sí fue al bautizo.